Hoy vamos a analizar las preocupantes acciones del régimen de Maduro contra la oposición venezolana. Entre el 17 de enero y el 14 de julio de este año, más de 54 líderes políticos han sido arbitrariamente detenidos o forzados a buscar refugio diplomático. Acompáñenos para analizar esta preocupante situación en un momento en que se están realizando unas elecciones en Venezuela que evidentemente no se caracterizan por ser libres y democráticas. A partir del 17 de enero, el régimen ha intensificado nuevamente su ataque contra la oposición venezolana. Ese ataque se ha manifestado en forma de persecución política, de detenciones arbitrarias o de forzar a líderes de la plataforma unitaria y de 20 Venezuela a buscar refugio político. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el régimen de Maduro con estas acciones? El arresto de colaboradores de la campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado ha venido acompañado con el cierre de establecimientos que hayan prestado servicio a estos dos líderes opositores. Esto es una demostración de una especie de terrorismo fiscal, es como una especie de aviso a las empresas para que no presten servicio a estos dos líderes opositores. El más reciente, el cierre de un restaurante en la encrucijada, donde seguramente Machado y González Urrutia querían disfrutar uno de estos famosos sándwiches de pernil. Es evidente que el régimen de Maduro busca generar miedo en los líderes de la oposición y sus seguidores. Para ello hace uso de las fuerzas del Estado que actúan sin ninguna orden previa, que actúan simplemente como unos esbirros de un régimen autoritario que quiere imponer por la vía de la fuerza su control sobre la sociedad. También quiere manipular la narrativa que se da en la opinión pública, hacer sentir que la oposición no tiene la fortaleza que muestra en los actuales momentos, hacer sentir que después de todo ellos pueden ejercer el control que quieren ejercer sobre los líderes opositores y presentarlos ante el público como unos elementos débiles que no generan una amenaza para el régimen de Maduro, cuando en realidad las encuestas muestran un panorama totalmente distinto que favorece al candidato de la plataforma unitaria de una forma bastante amplia. Por otro lado, se busca la deslegitimación de la oposición, presentar a los líderes de la oposición como que están involucrados en aspectos que tienen que ver con la subversión del orden, con atentados, golpes de Estado, atentados contra la deplorable red eléctrica venezolana. Para esto se presta muy tristemente una persona que ocupa un alto cargo según la Constitución venezolana, como es el fiscal general de la República. Eso, por supuesto, es un asunto que tenemos que ver con mucho detenimiento porque detrás de esto, y lo analizaremos en otro programa, está la construcción de una narrativa con la cual se quieren justificar acciones que pudieran llevar a uno de los tantos escenarios que se han analizado de una posible suspensión de las elecciones ante la imposibilidad manifiesta de ganarla por la vía electoral. Por último, la otra que se quiere hacer es consolidar el poder. Se quiere eliminar la amenaza electoral. Evidentemente, un régimen autoritario, devaluado, despreciado, un régimen autoritario que no ha sido capaz de cumplir con los venezolanos, siente en las elecciones una amenaza
y en ese sentido busca que la elección tenga la menor participación posible, inducir la abstención, meterle miedo a la población para que no participe en el proceso electoral y de esa forma ellos con sus pocos votos que les quedan poderse declarar victoriosos. Bueno, evidentemente tenemos que decir que el régimen de Maduro está poniendo en práctica lo que han puesto también o han hecho en sus países amigos, allegados del régimen chavista. Nos referimos a Vladimir Putin en Rusia, que se dedica a asesinar líderes opositores. Tenemos también a Alexander Lukashenko en Rusia, que aplica un régimen de represión y de terror sobre la oposición bielorrusa. Igual hace el mandatario, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha purgado funcionarios, detenido opositores bajo acusaciones de terrorismo. Esta es la barajita común que utilizan todos estos regímenes utilitarios. Lo mismo hizo en su tiempo Robert Mugabe en Zimbabue para buscar la manera de mantenerse en el poder a pesar de la desastrosa gestión que llevó a Zimbabue a tener en su momento la inflación más alta del mundo. Estos son los ejemplos que sigue el régimen de Maduro. Bueno, en este afán represivo, en este afán de persecución, el régimen de Maduro entra en una clara violación de derechos humanos, el derecho a la libertad y la seguridad personal, viola, desprecia los principios democráticos de elecciones libres y justas y evidentemente está violando tratados internacionales de los cuales Venezuela es miembro, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Evidentemente, las tácticas de intimidación, estas tácticas represivas de miedo del régimen de Maduro están destinadas a desmovilizar a todos aquellos que quieren que haya un cambio en Venezuela, que ven en un cambio en Venezuela una necesidad, que Venezuela supere estos años de autoritarismo, de oscurantismo político y Venezuela vuelva a disfrutar de la democracia. Ese es el deseo del régimen de Maduro, mantenerse en el poder. Y si Maduro logrará mantenerse en el poder bajo este esquema, uno no podría esperar otra cosa que un régimen todavía más autoritario y arbitrario de lo que ha sido hasta el momento. En este momento se hace necesario un llamado de atención a la comunidad internacional, a los gobiernos de los países vecinos, Brasil, Colombia, los países del Caribe, Estados Unidos, México, sobre la situación que se está viviendo en Venezuela en este momento. Y este llamado a atención no es baladí. En Venezuela hay una clara violación de derechos humanos, hay un claro terrorismo electoral, se desarrolla un proceso electoral donde paradójicamente la oposición tiene todos los chances de llevarse la victoria y sin embargo Maduro sigue poniendo piedras en el camino y haciendo que sea cada vez más difícil traer un cambio para Venezuela. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Política sin Pasiones. Seguimos analizando, en este caso, en este momento, las elecciones venezolanas con mucha atención. Seguimos prestándole atención a todos estos elementos que configuran un proceso electoral que pasará a la historia como un proceso en el cual, a pesar de todos los baches, a pesar de todas las intenciones represivas del régimen, el pueblo pudo manifestar su soberanía
y en su ejercicio soberano decidió cambiar de gobierno. No podemos irnos sin recordar que la democracia es una responsabilidad individual por la cual tenemos que trabajar cada uno de nosotros. La democracia no se delega en otros para su defensa. Somos nosotros los que estamos llamados a defender la democracia, primero conquistándola a través de la herramienta del voto en esa ventana tan pequeña que ha abierto la dictadura venezolana, pero que sin embargo va a ser suficiente para eh, inducir, para traer el cambio que Venezuela reclama en estos momentos.